Mucho gusto con todos. Nosotros les vamos a hablar respecto a los implantes cocleares. El grupo está conformado por Aries Tania y mi persona, Heidi García. Comencemos. ¿Cómo funciona el oído normal? La función del oído como tal es encargarse de poder transformar las ondas acústicas en un impulso nervioso, recordando que el oído es un órgano. Esta tiene diferentes partes como se puede observar, una cadena osicular, una cóclea, nervio auditivo, ventana oval, ventana redonda, tímpano, canal auditivo externo, pabellón auditivo y conducto auditivo. Recordando que se dividen en parte externa, media e interna. El tímpano como tal se encarga de separar el oído externo del oído medio. La cadena osicular se ubica en el oído medio, el cual transmite el oído hacia la cóclea a través de la membrana delgada llamada ventana oval. Todo este conjunto forma un sistema funcional terminado como función de adaptador de impedancia mecánica, pues las ondas sonoras como tal o las ondas acústicas llegan a través del canal auditivo externo. Esto mediante el desplazamiento del tímpano. El sonido se propaga desde el tímpano hacia la cóclea y este se encuentra con tres huesecillos o huesos denominados martillos, yunque y estribo. Se pueden imaginar a la cóclea como se le puede ver como un tubo lleno de fluido y separado en dos partes muy importantes, en la membrana basal, que comienza desde la base, en la cual se encuentra la ventana oval y la ventana redonda, y se extiende hasta casi la punta o ápex de la cóclea. Teniendo en cuenta que la rigidez de esta membrana de la base se encuentra 100 veces mayor que el ápex variado en forma monótona. Esto es importante porque hace que la cóclea como tal sea un verdadero analizador de frecuencias. En general, el lugar de estimulación máxima dentro de la cóclea para un tono puro, recordando que un tono puro se refiere a un sonido con una frecuencia única y definida. Esta señal es la más sencilla de absolutamente todas. Además, es la que depende de la frecuencia. Los sonidos de alta frecuencia como tal estimulan en forma máxima hasta las neuronas más basales. De esta forma, los tonos puros se distinguen frecuencias, se tienden a estimular diferentes grupos neuronales y este mecanismo de análisis de frecuencias se le denomina como código espacial. Las neuronas de la cóclea que detectan el sonido, vale decir las vibraciones de la membrana, se las conoce como células ciliadas. Estas células son muy importantes, ya que son la respuesta a la fase con la vibración de la membrana basilar. Esta genera la probabilidad de envío de un impulso nervioso en su máxima y en cierta fase, y mínima en la fase opuesta de la vibración de la membrana basilar. De esta forma es que las señales van por el nervio auditivo acompañando la vibración acústica. Y este mecanismo se lo reconoce que es la encargada de poder transformar una señal acústica en señales neurofisiológicas, teniendo en cuenta que las células ciliadas pueden incluso ser afectadas por patologías, enfermedades, incluso por la fiebre. Y en estos casos muy extremos, las audioprótesis convencionales no tienen utilidad. Vamos a hablar de la señal acústica del habla. Cuando hablamos de una señal del habla, nos referimos que puede ser vista como una señal de excitación multiplicada por una función de transferencia. Esta se le determina como la configuración del tracto. Esta vibración es casi periódica cuando la señal de excitación es generada por la vibración de las cuerdas vocales. Como podemos observar, existen tres casos. La muestra el efecto de frecuencia de la señal acústica y esta es emitida por la laringe cuando las cuerdas vocales vibran. La B, que ilustra la función de transferencia del tracto vocal, y esta es determinada por la posición de los labios, la faringe, la laringe, la lengua y la nasofaringe. Finalmente, la tercera. Esta se encarga de mostrar el espectro de frecuencia de la señal resultante, que es emitida por el hablante. F1 es el formante de frecuencia más bajito y está relacionado con la apertura de la boca al momento de pronunciar las palabras. El F2 está relacionada con la posición de la lengua en el tracto vocal. Cuanto más adelante está la posición de la lengua, más alta tiende a ser la frecuencia de F2. Y F3, que es la tercera formante y también está relacionada con la lengua.
La frecuencia de F3 siempre puede variar porque es dependiente del sonido vocal y estos son muy específicos al momento de pronunciarlos. Ahora vamos a ver un estudio de Peter y Barney. Peter y Barney realizaron un estudio que mide la primera y la segunda formante 10 vocales inglesas. Es decir, que produce en contexto desde la H vocal D, o sea, las primeras inglesas, por varios hombres, mujeres y niños. Esto dio a conocer que independientemente del habla, cada vocal ocupa una zona distinta en el plano F1 y F2, lo cual quiere decir que es muy probable identificar una vocal con bastante precisión siempre y cuando se determine el valor de las primeras dos formantes. Además, hay una curiosidad muy importante, y es que las consonantes oclusivas como la B, la D, la G, la L y la K se pueden caracterizar por cambios muy rápidos en los sonidos de las formantes. En conclusión, en esta parte es que las señales acústicas del habla contienen pistas que permiten al escuchar identificar y comprender su mensaje transmitido de la frecuencia. Algunas de estas pistas se ven más claras en el dominio temporal y otras se ven claramente en el dominio de frecuencia, como por ejemplo los formantes que hemos podido observar. Y ahora vamos a ver respecto a las funciones de las prótesis cocleares. Primero, una prótesis coclear, ¿qué es lo que permite? Pues se encarga de poder estimular las terminaciones nerviosas de la cóclea para proporcionar la sensación de sonido a una persona que carece de la misma. Y todas estas prótesis cocleares tienen algunas características en común. Por ejemplo, el micrófono. Este se encarga de recoger todo el sonido del entorno. El procesador de señales que convierte el sonido en una señal eléctrica. El sistema de transmisión. Este, en cambio, envía estas señales eléctricas a través de la piel utilizando enlaces de radiofrecuencia. Un receptor estimulador que se implanta en el hueso mastoideo del paciente que recibe las señales eléctricas. Y finalmente un conjunto de electrodos. Vamos a ver unas pequeñas características. Tenemos las estrategias de estimulación. Estas son estrategias utilizadas en las prótesis cocleares que pueden aprovechar las estructuras tonotópicas de la cóclea y es muy importante ya que es el código espacial que determina las neuronas más cercanas a la base de codificación de frecuencias más altas. Tenemos el método de análisis de frecuencia, el cual es utilizado con la finalidad de medir las señales. Algunos utilizan filtros digitales, otros utilizan transformadores de Fourier, otros transformadores de Hilbert, con la finalidad de ver cómo estos van cambiando su frecuencia y poder tener una base. Ahora tenemos también la transmisión de información. La transmisión de información como tal se le hace mediante los enlaces de radiofrecuencia. Recordemos, y es muy importante destacar, que aunque existen muchas formas, muchos hardware y software de las prótesis cocleares, no hay gran diferencia. Sin embargo, esto depende mucho de la persona que lo necesita y de quién lo está aplicando. Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a continuar con las indicaciones del implante coclear. Los implantes no son medicamentos. No se puede sanar una enfermedad con ellos, pero sí se ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente. Es importante determinar quiénes son los candidatos apropiados para esta intervención clínica, y por ello se los divide en dos grupos. El primero es de acuerdo a la edad del paciente, que puede ser adultos o niños, ya que la diferencia de su anatomía radica mucho en cómo se va a colocar el implante. Y también los pacientes con sordera. Se hace la división de la sordera profunda o totalmente prelingual, que se refiere a aquellos que nacieron con sordera, y los pacientes con sordera postlingual, que son aquellos que adquirieron una sordera después de los 3 años de edad. El oído humano puede recibir un rango amplio de sonidos, medidos en decibeles, que van desde los 0 hasta aproximadamente los 120 o 130 decibeles. Para los implantes cocleares se toma en cuenta los tonos puros. Estos tienen solo una frecuencia, que es igual o mayor a los 24 kHz, medido en decibeles mayor a los 90. Para los adultos, los candidatos son aquellos pacientes con sordera postlingual, pacientes con poco o ningún beneficio de audioprótesis convencionales y pacientes con sordera severa, que van de 70 a 90 decibeles.
En otras palabras, aquellos adultos que no consiguen percibir todos los tonos puros. Para los niños se cumplen las mismas condiciones. Pacientes con sordera sensorio-neural profunda, que son aquellos que no consiguen percibir todos los tonos puros, pacientes con poco o ningún beneficio de audioprótesis convencionales y pacientes con sordera prelingual. Hay que considerar que la diferencia de adultos y niños con sordera prelingual es bastante importante, ya que en los adultos no siempre se consigue mejorar su percepción del habla, porque no pueden hacer el uso de la labiolectura, a diferencia de los pacientes con sordera postlingual. En los niños se obtienen excelentes resultados, ya que los estudios han demostrado que cuanto más temprano se realice el implante, mejores van a ser las posibilidades de que el paciente pueda hablar. Para medir los resultados de estos implantes, se evalúa la eficacia de los mismos al medir la percepción del habla del paciente, sin labiolectura y utilizando test estándar de formato abierto, es decir, que no sean palabras que se puedan responder con sí o no, sino que tengan un mayor nivel de dificultad. Un paciente acude a una evaluación más o menos al año de haber adquirido el implante, porque es ahí cuando el paciente alcanza un nivel estable en el que se puede medir su mejoría. La evaluación consiste en medir la percepción del habla sin labiolectura, es decir, que ellos no tengan la capacidad de leer los labios de la persona que está hablando. Uno de los tests que se utilizan es el test CNC. Es una prueba inglesa de comprensión de palabras monosílabas. En esta prueba se incluye una lista de 50 palabras grabadas que se presentan al paciente a una intensidad sonora muy adecuada para que él pueda escucharlas. Las palabras deben ser presentadas individualmente, una a una. La diferencia de este test con otros es que el paciente no puede adivinar las palabras por contexto, sino que necesariamente debe escuchar cada una de las palabras para decir su respuesta. Esto hace que el test sea un poco más difícil, pero asimismo se evalúa de mejor manera la eficacia de los implantes. Hay que considerar que cada una de estas pruebas van a ser diferentes para cada paciente y asimismo los resultados van a variar. Además, otro factor que determina la eficacia en general de los implantes es el tipo o el modelo de cada uno de estos implantes. Como se puede observar en la gráfica, todos los pacientes que fueron evaluados consiguieron escuchar al menos una palabra correctamente en cualquiera de los modelos del implante. Eso respecto a los adultos. Respecto a los niños, se puede observar que aquellos niños con sordera congénita pueden obtener niveles elevados de la percepción del habla, especialmente si reciben el implante antes de cumplir los 2 años de edad. Además, estos niveles de percepción son mucho más superiores a los niveles de los niños con sorderas similares, pero que no están utilizando los implantes cocleares. En resumen, es claro que el uso de prótesis cocleares redunda en importantes beneficios, tanto para los adultos con sordera como para los niños con sordera. Siempre que estos implantes estén realizados a temprana edad, van a tener muchos más beneficios. Por otro lado, hay que señalar que hay grandes diferencias individuales entre los resultados obtenidos en adultos, en niños y con el diferente tipo de modelo de cada prótesis. Pero en general se puede evidenciar que las prótesis mejoran de manera significativa la calidad de vida de los pacientes. En el mundo se espera una miniaturización continua de los dispositivos, es decir, que cada vez los electrodos, la fuente de alimentación y todos los elementos del implante coclear sean más pequeños, hasta el punto de que sean totalmente impalpables. Además, se discute el uso potencial de factores de crecimiento neurotróficos y terapia genética para favorecer el crecimiento y regeneración neuronal en el oído interno. Aunque la compresión del proceso cerebral de la información de las prótesis cocleares es limitada, se espera un progreso en modelos matemáticos y estudios cognitivos.